Estimados alumnos, como ustedes verán, yo soy Gastón Barúa Lecaros, de profesión ingeniero. Tengo una maestría en ciencia política, he estudiado en el CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, y hoy día quiero aceptar el reto con ustedes de conocer un poco más la realidad de nuestro país, pero comprometernos en formarnos para forjar a la vez un mejor Perú. ¿Cuál es la finalidad de los profesionales en este caso? Uno de los errores más preeminentes en el Perú, desde el poder legislativo, el poder ejecutivo e incluso el poder judicial, es la falta de preparación adecuada, el desconocimiento de la realidad nacional y de las leyes, normas y preceptos que deberían regir la vida. La finalidad entonces de este curso es precisamente forjar ese tipo de profesional que pueda desarrollarse en las regiones, en los gobiernos locales, provinciales y distritales y en centros poblados menores. Para esto, este curso tiene la función de establecer una alta especialización en gobiernos, adquirir los conocimientos que le permitan fortalecer y hacer una gestión de éxito, propiciar la institucionalidad de la investigación científica y tecnológica, que es una de las debilidades del país, e insertar a todos ustedes en el proceso de regionalización. Como está dada la regionalización, no es la más adecuada, tenemos serios problemas. Considerando que el Perú requiere definitivamente de aspectos aparentes, creo que la trilogía, según mi punto de vista, la trilogía del desarrollo está fundamentalmente en el capital humano y recursos naturales. Capital humano que están comprometidos ustedes como yo en conocer la realidad e ir adelante planificando adecuadamente, aceptando, determinando los objetivos, fijando las metas, ejecutándolas y evaluándolas para hacer los reajustes. Pero también necesitamos de recursos económicos y financieros. Estos podemos conseguirlos fácilmente cuando tengamos la capacidad empresarial que tiene una visión exacta de la infraestructura física que tiene el Perú. Uno de los problemas graves que enfrenta el Perú es la crisis financiera y económica del mundo. ¿Cómo debe reaccionar el Perú? Esta deuda externa que, por ejemplo, tenemos en el Perú, que superan los 35.000 millones de dólares y cuyo servicio anual de la deuda solamente pagamos 4.000 millones por año, la deuda externa es el equilibrio fiscal. Pueden obtenerse préstamos para inversiones productivas. Para apaciguar las necesidades y aspiraciones de los pueblos se siguen endeudando. Sin un adecuado planeamiento de los proyectos de inversión, se agrava la disponibilidad de los fondos y existe y se crean márgenes suficientes como para no reducir la capacidad de pago. Esto es lo que el gobernador asume, disculpándose para seguir endeudándose más aún de los endeudados que ya están. ¿Por qué se agudiza el problema? Cuando no hay flexibilidad en el cambio monetario, cuando la administración es fiscalmente irresponsable y no acepta los reajustes que fueren necesarios, o sea, el sinceramiento de la economía, cuando no existe liderazgo que propicie el cambio de la estructura económica y cuando no se tienen en consideración cambios en el entorno mundial, que es la base precisamente de estos estudios esencialmente. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a traducirles a través de este diplomado? Un planeamiento estratégico aplicando la Constitución Política, el Acuerdo Nacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Promoción a la inversión privada. Debemos tener un concepto cabal de lo que podemos convocar si tenemos una riqueza extraordinaria, una mega diversidad en el Perú y una infraestructura ociosa que datan de más de 22 proyectos especiales, que significa una amortización de más del 45% de la deuda externa. Para optimizar esa infraestructura hay que hacer el esfuerzo necesario. ¿Cuáles deberían ser las políticas del Estado? Y aquí combinamos el esfuerzo de la Universidad de las Peruanas, interesada en formar a los profesionales de muy alto nivel, cuando proponemos en los estudios, y todos los analistas convienen en lo mismo, que el primer punto básico es la reforma del sistema educativo, que promueve el conocimiento de nuestra realidad nacional, pero que al mismo tiempo dé oportunidades laborales.
Pero además, esta reforma debe ser socioproductiva, no solamente académica, de asumir simple y llanamente la capacidad de memoria, no. Debemos despertar nuestra creatividad, imaginación y todas esas potencialidades, incluso heredadas ancestralmente. La institucionalización de inversión de ciencia y tecnologías, en consecuencia, es básica para nuestro desarrollo. Y otro de los puntos básicos es la optimización de la infraestructura física. Por dar un ejemplo, en la costa existen 11 obras de irrigación desde Puyango, Tumbes hasta Tacna, pasando por Olmos, Tinajones, Gallito Ciego, Chavimochi, Chinecas, Pasto Grande, Tambo, Jaracocha, Majes, etc. Incompletas. Y la misión era producir agua para consumo humano, para fines de riego esencialmente, para producción hidroenergética. Eso hay que optimizarlo. Hay que hacer un planeamiento estratégico que nos permita darle la verdadera capacidad productiva. Para eso tenemos que estudiar y tener una visión, despertar nuestra inquietud. Pero todo esto se tiene que hacer dentro de los márgenes de la ley. Por eso es que nosotros tenemos que ceñirnos a la estructura jurídica del Estado. Esta está compuesta por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. He puesto principalmente el Poder Legislativo porque es la máxima autoridad de una estructura de Estado. ¿Cómo está compuesta? Bajo la Constitución Política del Estado, la estructura jurídica determina el territorio, la nación, el Estado, el gobierno y la población. El territorio es el componente esencial para la conformación del Estado. El territorio tiene dos funciones: circunscribir las fronteras, los límites de la actividad estatal y también de la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Y la nación es definida como una sociedad natural de hombres a los que los une el territorio, la raza, el credo, el lenguaje, la tradición, la historia. Por otro lado, la Constitución fija las responsabilidades del Estado peruano, que conceptualmente es la nación jurídicamente organizada, y eso está establecido en el artículo número 43, en la que considera que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, y el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, consecuentemente, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Está establecido en la Constitución Política del Estado. ¿Y qué es el Estado? Es la institución de la nación organizada territorial, política y jurídicamente, dotada del poder que ejerce el gobierno supremo. ¿Quiénes lo conforman? El gobierno, la población, el territorio y el orden jurídico bajo el cual todo este conjunto debe moverse. Debemos determinar, y esto es la formación de ustedes, cuáles son los objetivos de un gobierno regional, cuáles son los objetivos de un gobierno local, qué recursos económicos y financieros, que son tangibles o intangibles, determinan el cumplimiento de esos objetivos, cuáles son esas potencialidades. Hay que hacer en función de eso un planeamiento de desarrollo, fijando metas y plazos. Y los plazos de ejecución en lo posible, de corto plazo es el tetraanual. ¿Por qué? Porque la ley determina que los gobiernos locales y regionales tienen un mandato de 4 años. Es decir, pueden ser reelegidos. Pero para eso hay que hacer los planes tetraanuales y en cumplimiento fijar las metas anuales para dar cumplimiento al presupuesto general de la República. ¿Cómo vamos a hacer las acciones a ejecutar? Nosotros creemos que a pesar de que hay 25 regiones distribuidas en todo el Perú que han segmentado, digamos, el gasto fiscal y la política peruana, la integración macrorregional debe darse como un efecto de descentralización. Para eso hay que formarnos. La disponibilidad de recursos naturales que ofrece la diversidad no corresponde como patrimonio regional o local. Los recursos naturales y la biodiversidad corresponde al Estado y es el que debe fijar las políticas públicas para su explotación, transformación y preservación, principalmente manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. La necesidad, dada la megadiversidad, es el desarrollo de ciencia y tecnologías propias, aplicables a nuestra realidad y a nuestra diversidad geográfica. Y hay una final que es la posibilidad estratégica, ya lo hemos dicho,
de optimizar la infraestructura existente y que es ociosa. ¿Cuáles son las potencialidades productivas? En la costa, ustedes lo van a ver, que tenemos 260.000 hectáreas y una variedad tremenda, pero en todos los temas, cuando se habla de agricultura o de una política nacional agraria que no existe, comprobamos que hay más de 2 millones de unidades agrícolas dispersas, en que cada una discrecionalmente cultiva y cosecha lo que desea. No hay una integración de cadenas productivas y consecuentemente no tenemos la capacidad para transformar eso y darle valor agregado en agroindustria y procesarla y luego venderla en el mercado a través de la agroexportación, lo cual significaría captar divisas. Debemos entonces buscar la manera de que estas cualidades que tienen en la costa, que se aprecien en la sierra, que hay 39 millones de hectáreas disponibles y sin embargo todas tienen un régimen de secano, es decir, depende del estado climático. Si hay lluvias o hay sequías, pueden determinar el éxito o el fracaso. Y tenemos una producción extraordinaria. Solamente con la papa hay 4.000 variedades de papa, que nosotros podríamos darle un valor agregado, desarrollar un centro, que ya existe un centro de investigación, pero no existen los recursos, porque los políticos no tienen tampoco la visión, no tienen por qué tenerla, de decir que esto es parte del desarrollo nacional. En la selva, bueno, tenemos 1.000 variedades de plantas medicinales, solamente ellas podrían darnos una gran riqueza, las mariposas, los peces de colores, etc. Es una riqueza extraordinaria, el cacao, en fin, ese potencial los vamos a estudiar a detalle y vamos a ir adelante con ustedes en que tienen que hacer la gestión de optimizar sus condiciones, crear visión, creatividad y compromiso compartido con sus gobernantes. En el mar de Grao, una riqueza inmensa, una variedad de peces extraordinarios. Estamos contaminando el mar por todo, no solamente la minería, sino también los tratamientos de todas las industrias que indiscriminadamente sueltan sus elementos químicos al mar y contaminan todo el litoral. En la minería, somos el distrito minero más grande que existe en el mundo. Oro, plata, zinc, cadmio, cobre, tenemos uranio para poder hacer centrales nucleares, para transformar el agua salada en agua potable, agua blanca, agua blanda y poder destinarla a fines de riego o para consumo humano. Tenemos una variedad de minerales extraordinarios y una serie de reservas minerales que nosotros estamos entregando. Y acá hay un tema extraordinario. En energía, el Perú esencialmente es un país hidroenergético. Si pudiéramos nosotros embalsar o represar en 20 presas desde la Uricocha hasta Pongo de Manseriche, tendríamos una producción de más de 15 millones de kilovatios para vender a toda Sudamérica, menos a Brasil. Pero sí, el sur del Perú, Argentina, Chile, y el norte también, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guyanas, necesitan, demandan, pero hay que pensar en otro factor. El efecto invernadero que producen los gases, debemos tratar de reducirlos recurriendo a una serie de fuentes renovables. Tenemos la capacidad, energía hidráulica, solar, geotérmica, eólica, del mar, de las mareas, térmica, oceánica, en fin, de las olas, de materia orgánica, de la biomasa marina, etc. Tenemos que buscar nuevas fuentes, eso a través de la ciencia y la tecnología. Finalmente, quiero darle las gracias por haberme permitido llegar hasta ustedes y estaremos permanentemente de ahora en adelante a través de este medio. Les deseo éxito. Compartan conmigo la responsabilidad de hacer un Perú mejor a través de esta universidad a las peruanas que siendo un sacrificio, ha creído necesario llegar a ustedes, a sus hogares, a sus centros de trabajo sin que se aparten de su familia o de sus actividades normales. Muchas gracias y éxitos nuevamente a todos, provinciales y distritales y en centros poblados menores. Para esto, este curso tiene la función de establecer una alta especialización en gobiernos,
adquirir los conocimientos que le permitan fortalecer y hacer una gestión de éxito, propiciar la institucionalidad de la investigación científica y tecnológica, que es una de las debilidades del país, e insertar a todos ustedes en el proceso de regionalización. Como está dada la regionalización, no es la más adecuada, tenemos serios problemas. Considerando que el Perú requiere. Estimados alumnos, como ustedes verán, yo soy Gastón Barúa Lecaros, de profesión ingeniero. Tengo una maestría en ciencia política, he estudiado en el CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, y hoy día quiero aceptar el reto con ustedes de conocer un poco más la realidad de nuestro país, pero comprometernos en formarnos para forjar a la vez un mejor Perú. ¿Cuál es la finalidad de los profesores? Definitivamente, de aspectos aparentes, creo que la trilogía, según mi punto de vista, la trilogía del desarrollo está fundamentalmente en el capital humano y recursos naturales. Capital humano que están comprometidos ustedes como yo en conocer la realidad e ir adelante planificando adecuadamente, aceptando, determinando los objetivos, fijando las metas, ejecutándolas y evaluándolas para hacer los reajustes. Pero también necesitamos de recursos económicos y financieros. Estos podemos conseguirlos fácilmente, profesionales en este caso. Uno de los errores más preeminentes en el Perú, desde el poder legislativo, el poder ejecutivo e incluso el poder judicial, es la falta de preparación adecuada, el desconocimiento de la realidad nacional y de las leyes, normas y preceptos que deberían regir la vida. La finalidad entonces de este curso es precisamente forjar ese tipo de profesional que pueda desarrollarse en las regiones, en los gobiernos locales, cuando tengamos la capacidad empresarial que tiene una visión exacta de la infraestructura física que tiene el Perú. Uno de los problemas graves que enfrenta el Perú es la crisis financiera y económica del mundo. ¿Cómo debe reaccionar el Perú? Esta deuda externa que, por ejemplo, tenemos en el Perú, que superan los 35.000 millones de dólares y cuyo servicio anual de la deuda solamente pagamos 4.000 millones por año,